Bueno, espero que estén muy bien. Acá estoy en solitario, como les había adelantado que iba a estar, para poder grabar de nuevo los contenidos de esta segunda clase, que en realidad iban a comportar o a contener eh, lo que faltaba de la clase uno, que es esto que estoy proyectando en este momento, más lo que tenía que ver con la clase 2. Van a ver que lo que respecta a la clase 2, como pasó el sábado, digamos, que estuve con los que pudieron estar en vivo, va a ser un poquito más escueto de lo que es esta primera clase, como para poder hacer que entren todos los contenidos y poder ir manejando los conceptos fundamentales que van estructurando eh, digamos, el razonamiento, la argumentación de este curso en función de lo que vamos entendiendo e interpretando, o lo que yo voy entendiendo e interpretando también, eh, sobre lo que va sosteniendo la teoría butleriana respecto de lo que es el género, el cuerpo, y en torno a estos dos ejes, la cuestión de la identidad. ¿Sí? Bueno, la clase uno nosotros nos habíamos quedado en este punto, en el punto de la crítica de Butler a Simone de Beauvoir. En concreto en este aspecto, o sea, la critica en varios aspectos, pero uno de los aspectos fundamentales de la crítica de Butler a Simone de Beauvoir tenía que ver con la cuestión de que todavía decía Butler en Beauvoir se seguía sosteniendo eh, esta cosa del dualismo cartesiano, ¿no? Como una especie de separación entre conciencia y cuerpo, ¿no? Que bueno, en Descartes va a ser alma y cuerpo, ¿no? Pero como si fueran algo así como dos realidades diferentes, independientes una de la otra, que en la jerga tradicional filosófica se lo llama sustancia, ¿no? Siendo la sustancia todo aquello que existe por sí mismo y que no depende de otra cosa, ¿no? Para Descartes, el alma, que era un alma eminentemente intelectual o intelectiva, racional, eh, no dependía del cuerpo para existir, aunque reconociera que estuviera en un cuerpo. Pero estar en un cuerpo para Descartes no implicaba necesariamente que dependiera de ese cuerpo para poder existir, ¿no? De hecho, bueno, una de las famosas conclusiones a las que llega Descartes, por ejemplo, en Meditaciones Metafísicas, es eh, digamos, a través de la pregunta, digamos, ¿cuándo existo y cuánto tiempo existo? Bueno, todo el tiempo que esté pensando, ¿no? Al menos todo el tiempo que esté pensando puedo afirmar que existo, ¿no? Mucho más compleja esta cuestión, que no va estrictamente y reductivamente el pensamiento de Descartes a sostener, como se podría deducir de la frase pienso, luego existo, ¿no? Ese luego no es un luego temporal, sino que es un luego lógico, ¿sí? Y que en realidad cabría mejor traducirlo como por lo tanto o en conclusión, ¿sí? Como si fuese una operación lógica, no una operación temporal, ¿no? Entonces, dado que estoy pensando, puedo afirmar, puedo concluir, puedo deducir que estoy existiendo, porque necesariamente para, para pensar primero necesito existir, ¿no? Justamente es eso, ¿no? Lo que el sentido común nos diría, ¿sí? Bien, ahora, aparentemente en Simone de Beauvoir, dice Butler, este dualismo, esta diferencia, ¿no? Esta separación entre estas dos sustancias, sustancia pensante o sustancia conciencia, ¿no? Y sustancia este,
extensa, que sería el cuerpo, ¿no? Todavía siguen siendo independientes una de la otra. Y de hecho, en concreto, para Beauvoir, dice Butler, ¿sí? Toda la interpretación de Butler, que ahora voy a aclarar algo en relación a que creo que ya lo voy a repetir porque me parece que ya lo dije en la clase pasada. Eh, digamos, el cuerpo sería como una especie de, sí, de sustancia independiente, por así decirlo, ¿no? de la conciencia, pero sería una especie de sustancia pasiva, y la conciencia sería la sustancia activa, ¿no? La que opera, eh, digamos, sobre el cuerpo, pero también a través del cuerpo, ¿no? Bien, decía recién, ¿no? Que aclarar algo, porque yo decía, en opinión de Butler, ¿no? Ya lo venía diciendo, me parece, pero es importante recordar que lo que sí hay que aclarar es que en el fondo, por lo menos en la interpretación de Femenías, que es la principal intérprete que venimos, María Luisa Femenías, que es la principal intérprete este, que venimos tomando, ¿sí? Como referencia para poder comprender lo que Butler está diciendo, decía, en opinión de Femenías, Butler acá no es del todo rigurosa a la hora de criticarla a Simone de Beauvoir, porque le adjudica una fenomenología existencial que es más bien propia de Sartre. Sartre aparentemente sí es, eh, digamos, evidentemente dualista, pero la cuestión vendría a ser que Beauvoir, para lo que tiene que sí, sí que tomó la teoría existencialista de Sartre para desarrollar sus pensamientos, pero en este punto, en el punto de hacer una fenomenología de la mujer y de su cuerpo y de su situación en la cultura, no se valió tanto de Sartre, sino que se valió de Merleau-Ponty, ¿sí? Y Merleau-Ponty cae menos en este dualismo, ¿sí? Eh, cartesiano, esta diferenciación entre cuerpo y conciencia, ¿no? O conciencia y cuerpo. Voy acá a esto, ¿no? Em, entonces, para ir al grano, ¿no? Para Beauvoir, dice Butler, el género se construye, ¿sí? Y por lo tanto implica un alguien que se apropia de un género desde un lugar pregenérico. Butler dice, no se puede ocupar una posición fuera del género desde donde elegirlo, porque eso implicaría un punto de vista cartesiano, dual, sustancial, ¿no? Recordemos que el concepto sustancia o sustancial, o la idea de sustancial, remite a algo que existe o subsiste también por sí mismo y con independencia de cualquier otra cosa, ¿no? La conciencia, dice Butler, criticando a Beauvoir, no precede al cuerpo ni es diferente a él, ¿sí? O sea, no está antes del cuerpo ni es diferente a él, como que para Butler hay una hay cuerpo-alma, digamos, no hay cuerpo por un lado, alma por el otro, vamos a hablar de conciencia, ¿no? Conciencia-cuerpo. No hay conciencia por un lado y cuerpo por el otro, ¿sí? Sino que hay una especie de conciencia corporeizada o cuerpo concienciado, ¿sí? Podríamos decirlo de esa manera. No utiliza estos términos Butler, pero o al menos no que yo recuerde, eh, pero podríamos expresarlo así casi sin ningún temor a equivocarnos, ¿no? Ahora, eh, podríamos hacer una defensa de Simone de Beauvoir, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el primer puntito que estamos trabajando acá, en la cual, dado que el género se construye para Beauvoir, dice Butler,
por lo tanto, eso implica un alguien que se apropia de un género desde un lugar pregenérico. Y uno podría decir, ¿sí? O desde ocupando una posición fuera del género, desde donde elegir un género, ¿no? Ahora, la realidad es que podríamos incluso sostener, aunque dijimos que para estas cuestiones Butler no, Beauvoir se basa más en la fenomenología existencialista de Merleau-Ponty, que no es tan evidentemente dualista como la de Sartre. Aún tomando la teoría de Sartre, podríamos defenderla a Beauvoir, de Butler. En este sentido, en el sentido de que eh, uno puede apropiarse, ¿sí? De un género, asumir un género, digamos, ocupar una posición genérica, desde donde elegir incluso otro género, porque los cambios de género existen, ¿sí? Y eso no, digamos, el apropiarse de un género, ¿no? O asumirlo, no implica que antes no estábamos generizados. Y eso va muy bien con la máxima sartreana que dice que el ser humano es lo que hace con lo que hicieron de él, ¿sí? Entonces, efectivamente, para nosotros, o a nosotros, incluso desde antes de nacer, nos asignan un género, ¿sí? Este, bueno, por prácticas obstétricas, donde una de las primeras cosas que se preguntan, si no es lo absolutamente primero, es si es nena o nene, ¿no? Y ahí ya se está asignando algo. Hay una preocupación cultural por definir dentro de determinados marcos o criterios de intelección, que vamos a llamar, ¿sí? Definir e incluso inscribir dentro de uno de los dos polos del binarismo sexual, que es una construcción cultural en cuanto este, epistemología de los cuerpos, y cuando digo epistemología digo criterios de intelección del cuerpo, ¿sí? O sea, toda epistemología en el fondo es una, una construcción o un edificio de conceptos que nos darían los criterios de intelección, es decir, de comprensión, de captación intelectual de aquello que estamos estudiando, ¿sí? Y por lo tanto, también en ese sentido nunca hay conocimiento objetivo, sino que, digamos, todo conocimiento en el fondo es una construcción subjetiva, más o menos eficaz, dependiendo de la teoría. Hay teorías más eficaces para los fines que se persiguen que otros, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que el conocimiento, incluso el conocimiento más profundo al que podamos acceder, no tenga rasgos de subjetividad o elementos de subjetividad, o incluso no quiere decir que no estén estructurados subjetivamente, ¿sí? Es decir, a partir de un modo muy particular de decodificar, ¿sí? La realidad, o mejor dicho, los fenómenos que son, digamos, de alguna manera, estoy buscando la palabra exacta que quiero utilizar, digamos, los fenómenos son, de alguna manera, síntomas de una realidad, ¿sí? Y lo que nosotros vemos es el síntoma, no vemos la realidad. Es decir, la realidad, Heráclito diría ya desde hace mucho tiempo atrás, a la naturaleza le gusta esconderse. Es decir, siempre que vemos un fenómeno, detrás del fenómeno hay algo que está oculto, y que casi es ese velo que está, es infranqueable, ¿no? Eso no quiere decir que nuestras teorías no funcionen, que no sean eficaces, ¿sí? O nuestros métodos diversos de conocimiento no cumplan alguna función, o no tengan un efecto sobre la materialidad, etc. A lo que voy es que, primero, hay diversos modos de abordar, ¿sí? La realidad o los fenómenos, ¿no? Que son esta especie de síntoma de la realidad, y que por lo tanto hay diversos modos de comprenderlo, y esa diversidad de modos de comprender la realidad también comportan diversos modos de relacionarnos
con esa realidad que estaría detrás de los fenómenos que observamos, ¿no? Entonces, no puede haber, digamos, si bien hay mucha objetividad en nuestro conocimiento, no puede haber una separación tajante entre subjetivo y objetivo. Son una unidad indiscernible, ¿sí? Indiscrecionable sería, ¿no? Es importante hablar de lo discreto y lo continuo, ¿no? De hecho, en lo que es la naturaleza y la cultura, va a decir Rossi Braidotti, que es parte de la bibliografía que utilizo para el curso de transgénero, eh, digamos, va a decir, no es posible establecer una línea demarcatoria para diferenciar y decir esto y hasta acá es cultura, y esto otro y hasta acá, ¿sí? Un límite preciso y claro es naturaleza. Están entramados, son un continuo que ya no se puede separar, ¿sí? Naturaleza y cultura. Porque una y otra, podríamos decir, se codeterminan desde los comienzos de la civilización. Y es imposible separar una de otra. Aunque pretendamos hacerlo formalmente, de manera abstracta y conceptual, eh, no podemos hacerlo de hecho, ¿no? Entonces, vuelvo, ¿no? Podríamos defender a Beauvoir de Butler en esto, porque Butler asume que para apropiarse de un género o asumirlo, hay que estar en una especie de lugar no generizado que es previo a a la generización. Sin embargo, nosotros estamos desde el existencialismo o la fenomenología sartreana, nosotros, que es también en parte, ya dije, ¿no? La que asume Beauvoir, y nosotros estamos todo el tiempo haciendo algo de nosotros a partir de lo que ya se hizo con nosotros, ¿sí? O lo que ya hizo con nosotros eh, la historia, la cultura, la sociedad, la familia, los amigos, los maestros, los profesores. Fíjense cuántos factores hay que hacen algo de nosotros. Ahora, eso da como resultado un alguien, nosotros, en un tiempo determinado de la historia. Ahora, en un momento asumimos eso nosotros y empezamos a hacer algo con ese manojo o ese mosaico de, de cosas que somos, ¿no? A partir de esas determinadas instancias, ¿no? Bien, sin embargo, sí, obviamente podemos estar de acuerdo con Butler que la conciencia no está antes del cuerpo, es decir, no precede al cuerpo, ni es diferente del cuerpo, ¿sí? O sea, la conciencia está corporeizada y el cuerpo está concienciado. Vamos a verlo de esa manera, ¿no? Son una unidad. Otra vez, no hay un límite discreto que nosotros podamos decir hasta acá hay la conciencia y hasta acá el cuerpo. Son un continuo, ¿no? En algún punto. Después estaría bueno pensar, pero no es algo que aborde Butler, digamos, ¿no? Si en verdad la conciencia es efectivamente un efecto, ¿sí? Fantasmal, podríamos decir, de procesos biológicos, químicos, homeostáticos, pero bueno, no se mete en eso Butler. Tampoco tenía por qué meterse, digamos, ¿no? Porque ya de por sí es demasiado pretenciosa, ¿no? En sus postulaciones, como para también andar sumando algo de eso, ¿no? Em, Además, dice Butler, ¿no? ¿Cuál es la situacionalidad de los cuerpos de las mujeres y qué cabe hacer con eso? Es una pregunta que hace Butler, pero que también obviamente se realiza eh, a sí misma Simone de Beauvoir, ¿no? Y Simone de Beauvoir, obviamente, esto lo dice Simone de Beauvoir, ¿no? Que en el segundo sexo. Eh, Toda situación toda situación se refiere al concepto de situacionalidad, ¿sí? Que también está, obviamente, en Sartre, donde desde el punto de vista existencialista se sostiene que el ser humano es un ser en situación. ¿Qué quiere decir ser en situación? Y es un ser que está aquí, en el aquí y ahora, por ejemplo, Christian, ¿no? En el aquí y ahora
la Argentina, Capital Federal, La Paternal, Avenida San Martín y Jonte, ¿no? Con este internet que tengo ahora, con esta computadora que tengo ahora. Entonces yo puedo hacer un montón de cosas, supongamos, ¿no? En mi libertad, pero dado ese marco de situacionalidad en la que estoy, ¿no? Con el poco dinero del que dispongo, supongamos, ¿no? Que es así. Eh, y bueno, y yo puedo cosas desde esa situación, ¿no? Entonces, esa situación presenta, dice Beauvoir, hablando de las mujeres, ¿sí? Mayores o menores posibilidades de llevar a cabo un proyecto vital, porque Beauvoir se está preguntando por, digamos, qué es lo que puede o de qué manera configura la situación, ¿sí? O de qué manera configura la vida de las mujeres, la situación en la que se encuentra, dado el entramado cultural patriarcal, ¿sí? Heteronormativo, donde el sujeto en abstracto universal es un sujeto efectiva y evidentemente masculino, ¿no? Donde digamos, la mujer que Beauvoir describe todavía es una mujer que está digamos, confinada a las tareas domésticas, ¿no? Es una especie de, incluso de no lugar, ¿no? Y la realización del proyecto vital estaría eh, circunscripta o facilitada, en algún sentido, solamente a los sujetos varones, porque el entramado de la vida cultural se da en el salir hacia afuera, o sea, en el éxito, salir hacia afuera, ¿no? De hecho, el concepto existir también es parte de la familia, y existir ya lo define Heidegger en Ser y Tiempo, haría alusión a exist, ¿no? O sea, estar fuera de la propia existencia, ¿no? De ahí también, eso está muy relacionado con el concepto de subsistencia, sub es por debajo, ¿sí? O sea, estar siendo, o sea, ser por debajo, ¿no? Y el existir es haberse salido de sí mismo, de su propio ser, ¿no? Y hay como una idea ahí respecto de qué implica existir y por qué justamente los entes, o sea, las cosas que existen, los entes, no son el ser. Los entes existen. El ser existe, sería, ¿no? Sería una cosa así, digo, dicho medio burdamente, pero para que se entienda el concepto. Y por eso mismo el ser, para Heidegger, no es algo así como un ente del cual se deriven todos los entes, ¿no? Y casi que podríamos decir que propiamente el ser eh, no existe en términos de existencia, sino que tiene otro tipo de realidad, ¿no? Bueno, más allá de estas cuestiones medio así como metafísicas, eh, volvemos a la cuestión de la situacionalidad, ¿no? También, entonces, el existir, la realización del existir estaría en el sujeto, ¿sí? Y el sujeto es propiamente un ser varón, ¿sí? Un hombre este, poseedor del falo, incluso, ¿no? Que es el que tiene todas las posibilidades para desarrollarse, porque el entramado cultural que permite el desarrollo está construido para que solamente los hombres exploten y exploren todas sus potencialidades vitales, ¿no? Y de hecho dispongan de todo lo otro, sea de la naturaleza o sea incluso del cuerpo de la mujer circunscripta a la de la naturaleza, ¿no? Es como que eh, el hombre sería, ¿no? A la cultura lo que la mujer a la naturaleza. De hecho, de ahí también, o sea, esta idea que estoy diciendo, ¿no? Que incluso es propio de la crítica que hace Simone de Beauvoir a la cultura patriarcal, tiene que ver con a ver cómo decirlo, con este concepto de que se empezó a abrigar en algún momento de que
por ejemplo, la naturaleza y la vida tienen nombre de mujer, ¿no? Entonces, como que el mundo del hombre, el mundo cultural, entendió que la mujer es sinónimo de naturaleza y hombre es sinónimo de cultura. ¿Y qué hace la cultura sobre la naturaleza? La posee, la conquista, la instrumentaliza, ¿no? Se posa sobre la naturaleza, ¿no? El ser humano. Y la objetiva, y la mujer queda objetivada también, ¿no? A disposición y al acceso del hombre, ¿no? Porque entre otras cosas también, en la condición posmoderna, va a decir Lyotard, eh, el saber es poder, ¿sí? Y de hecho se constituye como un saber-poder. Un saber que no es necesariamente objetivo, sino que es una construcción interpretativa que ejerce fuerzas sobre aquello que está conociendo para poder manipular, ¿no? Bien, entonces, otra vez, ¿no? La cuestión de la situacionalidad relacionada a los cuerpos, pero sobre todo los cuerpos de las mujeres, ¿sí? ¿Y qué cabe hacer con eso? ¿Sí? ¿Qué cabe hacer con eso? Hay como dos respuestas. O mejor dicho, hay una respuesta y hay una denuncia, una respuesta de Simone de Beauvoir y una denuncia de Butler, ¿no? Simone de Beauvoir va a responder, digamos, que respecto de la situacionalidad de los cuerpos de las mujeres, lo que cabe hacer, ¿sí? Es asumirse, ¿sí? Es que las mujeres se asuman, de hecho invita a, a que las mujeres se asuman como sujetos también, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, esto los demás, también los otros, son parte de la situación, me faltó completar eso, ¿no? Ahora, Simone de Beauvoir dice que las mujeres tienen que asumirse como sujetos, ¿no? ¿Por qué? Porque la situación en la que uno está se trasciende desde un sujeto que ejerce libertad. Y al modo de ver de Butler, ahí en eso sigue la dualidad, en el sentido de que también se olvida de los cuerpos de las mujeres y su situación. Le pide a las mujeres que actúen como hombres, es decir, no sé, que salgan al mundo exterior, cuando en realidad cuentan las mujeres para salir al mundo exterior y, supongamos, triunfar en el mundo de los negocios, pongamos por ejemplo, ¿no? Las mujeres cuentan con una situación de partida muy diferente a la de los hombres. ¿Sí? Y también, incluso, por lo tanto, dado que los hombres se constituyen como conquistadores, y esa impronta conquistadora en algún punto también hace referencia eh, a su pulsión tanática, ¿no? Va a decir en algún punto Freud, ¿no? La pulsión de muerte, que también algunos interpretan, creo que era Wittig que la nombra, Monique Wittig creo que es ella, o Irigaray, una de las dos, no me acuerdo. Butler, ¿no? Como que reinterpreta la cuestión o sea, invierte la envidia del falo de las mujeres, ¿no? Como que las mujeres envidian el falo de los hombres, y que por lo tanto quieren ser sujetos como hombre, y que eso no deberían hacerlo en la mirada de Butler, porque entre otras cosas, sería convertirse en hombres, y convertirse en hombre también implica, digamos, conquistar, aniquilar, matar, etcétera, ¿no? Manipular. Digamos, hay una inversión de eso, ¿no? ¿Por qué el hombre es principalmente tanático? Van a decir, ya no tanto ahora Butler, sino algunas filósofas feministas de la diferencia sexual, ¿sí? Que hay, como que habría una diferencia intrínseca entre hombres y mujeres. Lo que van a decir estas filósofas feministas de la diferencia es que ah, eh, no es tanto que la mujer envidie el falo del hombre, sino que el hombre, entre otras cosas, envidia la posibilidad de la mujer de dar vida, y por eso mata la vida, por eso la pulsión tanática, ¿sí? Tánatos, muerte, ¿no? Pulsión de muerte, en el hombre, ¿no? Que se constituye como violento, bruto, etc., ¿no? Bueno, me pareció como una digresión interesante como para poder hacerlo, ¿no? Sin embargo, lo que está diciendo Butler de Simone de Beauvoir es que Beauvoir se olvida de esa condición diferente a la de los hombres, de las que parten las mujeres, y que por lo tanto erra o se equivoca al descuidar eso, al pedirle a las mujeres que empiecen a actuar
en el mundo exterior al hogar como, como si fueran hombres, ¿no? Bien, vamos ahora a esto en lo que tiene que ver con el dualismo cartesiano y estas cuestiones que va pensando Butler. Lo que sí quería terminar de decir respecto a esto es que lo que tenemos que tener presente es que a pesar de que la crítica de Simone de Beauvoir, de Judith Butler, así, las dos empiezan con B y me está haciendo difícil esto. La crítica, lo que tenemos que tener en cuenta es que la crítica a Simone de Beauvoir por parte de Butler, si bien no es rigurosa, en el sentido de que, por ejemplo, se equivoca en decir que es muy sartreana, cuando en realidad en algunos aspectos es merleau-pontiana, y eso no la haría no dualista, ¿sí? A pesar de todas estas cosas, eh, eso no anularía el valor epistemológico y teórico que asume en relación a eso Judith Butler, porque en el fondo le sirve esta crítica, aunque sea imprecisa a Beauvoir, de parte de Butler, a Butler le sirve para dar el puntapié inicial para lo que va a ser su propia propuesta teórica, ¿sí? Que incluso tiene valor por sí mismo o por sí misma, independientemente de, de lo que pueda llegar a decir o no con mayor o menor rigurosidad respecto del pensamiento de Simone de Beauvoir, ¿no? Porque después, de hecho, digamos, Butler no va a seguir una corriente existencialista eminentemente, sino que el centro de su teoría va a estar puesto en la cuestión de por ejemplo, de la filosofía del lenguaje, por ejemplo, en las cuestiones psicoanalíticas, ¿sí? Y no tanto existencialistas en los términos del existencialismo francés, y ahí metamos a los tres, ¿no? A Beauvoir, a, a Sartre y a Merleau-Ponty, ¿no? Vamos ahora al punto que tiene que ver con la identidad, el sexo y la metafísica de la sustancia, que ya empieza a cuestionar, diferenciando, todavía seguimos dentro de lo que es la crítica a Simone de Beauvoir, eh, pero ya nos vamos alejando de a poquito y vamos entrando poco a poco no tanto en la crítica de Butler, o sea, de Butler hacia Beauvoir, sino ya en el momento propositivo o protopropositivo de Judith Butler, ¿no? Butler se pregunta entonces, ¿no? ¿Qué hace que las identidades sean idénticas a sí mismas y permanezcan iguales, unificadas y coherentes en el tiempo, ¿no? Porque justamente cuando hablamos de identidad de las personas, aunque parezca una redundancia, es digamos, hay implícita una operación lógica. Y la construcción del edificio de la lógica como disciplina para el pensamiento, eh, digamos, correcto, coherente, válido, se asienta en algunas verdades de Perogrullo. Una de ellas es la propia definición de identidad. El principio de identidad dice que algo es, obviamente, idéntico a sí mismo y por lo tanto diferente a todo lo demás, ¿no? Entonces, Butler se pregunta, y este es un movimiento que lo que hace en este movimiento justamente es empezar a meterse, pero para después criticarlo, meterse dentro de la narrativa que presume de lógica, ¿sí? Y coherente sobre, o sea, la narrativa hegemónica que presume de lógica y coherente sobre los géneros, o sobre los cuerpos, sobre las identidades, ¿no? Entonces, ya está en la pregunta implicando este principio de identidad lógica, ¿no? Que también tiene que ver con la igualdad también, ¿no? O sea, ¿qué hace que las identidades sean idénticas a sí mismas y permanezcan iguales, unificadas y coherentes en el tiempo? También se pregunta, ¿qué rol cumplen aquí los discursos de identidad de género? ¿No? Obviamente hay un rol, o sea, ya presupone que hay un rol, si no, no preguntaría qué rol cumplen, porque evidentemente cumplen un rol los discursos
que son discursos aparentemente lógicos, fácticos, empíricos, coherentes, intuitivos, ¿no? De sentido común, pero que en realidad, va a decir ella después, no es en absoluto nada de eso. ¿Sí? Responde, ¿no? La coherencia y la continuidad no son rasgos lógicos o analíticos, ¿sí? Dice Butler, sino normas de inteligibilidad socialmente instauradas y mantenidas. Y cuando hablamos de normas, hablamos de arbitrariedad, ¿sí? Hubo una determinada contingencia en el camino de la historia de la humanidad que fue conformando cultura, que hizo que también esa contingencia digamos, habilitara, suscitara, promoviera, motivara, ¿sí? Establecimientos de normas, pero que esas normas son obviamente arbitrarias. ¿Normas para qué? Para poder entender, inteligir, comprender con inteligencia, ¿sí? Socialmente, a los cuerpos. Y obviamente toda norma tiene que ser instaurada y tiene sus técnicas de mantenimiento, ¿no? Las más de las evidentes de las técnicas de mantenimiento, o sea, una vez que se instauran hay que mantenerlas. Una de las técnicas más evidentes obviamente las, son los castigos, ¿no? Las técnicas punitivas. Ahora, se mantienen, dice Butler, antes de la punición o de la punitividad, mediante conceptos estabilizadores, ¿sí? O sea, estabilizan la comprensión de la identidad, ¿sí? La comprensión de los cuerpos, la comprensión de los géneros, ¿no? Y esos conceptos estabilizadores son los conceptos de sexo, los conceptos de sexualidad, el concepto de género, y lo que se entiende de cada uno de ellos, que parecería que es evidente lo que se entiende, pero no lo es. En realidad, lo que damos como evidente o como autoevidente, en realidad no es más que el resultado, va a decir Butler, que de un proceso de naturalización. Ahora, si hablamos del proceso de naturalización, no quiere decir que algo sea natural, sino que algo se ha tomado como natural cuando antes en realidad no lo era. O sea, no era tomado así y no era ni antes ni ahora algo natural, efectivamente hablando, ¿no? En este caso, lo que se entienda por sexo, lo que se entienda por sexualidad, y queda un poco más evidente digamos, esta crítica o este cuestionamiento a lo que se entiende por género, porque no hay mayores resistencias hoy por hoy digamos, para que se acepte socialmente una definición de género que implique que género es, digamos, sí una construcción cultural, pero lo que nos van a decir es pero lo que no es una construcción cultural es el sexo. El sexo no es una construcción cultural. La sexualidad no es una construcción cultural. El género sí, porque bueno, digamos como que tiene que ver con cómo uno se pinta, cómo uno se viste, cómo uno camina, ¿no? Erróneamente incluso también se le asocia a un género, se le asocia porque pretende deducir lógicamente de un determinado género, o se pretende deducir de géneros determinados deseos, gustos y uso de placeres, cuando en realidad no, digamos, ¿no? Bien podría haber una persona genéricamente, desde los patrones de intelección que manejamos comúnmente, bien podría haber una persona genéricamente muy femenina, de rasgos, digamos, biológicamente masculinos, pero como la vemos en su generización, la vemos con rasgos muy afeminados, vamos a decir, bueno, le gusta el pene, ¿no? Y bien podría existir una persona biológicamente macho, ¿sí? Digamos, ¿no? Así esta cuestión de macho-hembra, biológicamente macho, generizada con modos y actitudes muy femeninas y delicadas, y que tenga una devoción por las vaginas, ¿no? Y le excite solamente eso, ¿no? Bien podría suceder, ¿no? Ahora, volviendo a la cuestión de, digamos,
de esto de que el género sí podría asumirse en mayor grado y sin tanto conflicto de que el género es una construcción cultural, se pretende que el sexo y la sexualidad no. Por eso más adelante van a ver que voy a poner una placa donde Butler dice, el género ya no puede seguir siendo eh, a la cultura lo que el sexo es a la naturalidad. ¿Sí? También. Es otra declinación, otra variación de esa fórmula en la cual uno va poniendo, ¿no? Este, elementos, ¿no? Porque antes decíamos, ¿no? El hombre es a la cultura lo que la mujer a la naturaleza, y por lo tanto, ¿no? También podríamos decir, ¿no? Que el género es a la cultura lo que el sexo a la naturaleza, ¿no? Y obviamente por eso en el entramado cultural, ya que decimos que lo que el género, lo que el sexo es a la naturaleza o lo que la mujer es a la naturaleza, por eso, culturalmente hablando también, digamos, en este sentido podríamos ver como claramente más evidente que lo que más se sexualice desde hace muchísimo tiempo es el cuerpo de la mujer antes que el cuerpo del hombre. Aunque hoy en la actualidad el cuerpo del hombre se está sexualizando muchísimo, todavía, a pesar de eso, no es ni de cerca la sexualización del cuerpo del hombre, ¿sí? Digamos, no es ni de cerca lo que es la sexualización del cuerpo de la mujer, ¿no? Aún hoy, todavía. Este, en fin, sigamos. Entonces, ¿qué pasa cuando se pregunta, ¿no? Se pregunta Butler, ¿no? Si supuestamente en los géneros, ¿no? Hay una especie de coherencia y continuidad derivado de rasgos lógicos y analíticos en la analítica de los cuerpos biológicamente interpretados, bla, bla, bla. Bueno, ¿qué pasa, ¿no? Cuando aparecen seres con género incoherente o con género discontinuo que no responden a la norma, ¿no? ¿Qué pasa? Y se pone en juego una matriz cultural muy, muy dura, muy rígida, ¿sí? Una matriz cultural que existe, ¿sí? Y que exige que algunos tipos de identidades no puedan existir, o por lo menos hoy podríamos decir, bueno, sí, pero hay muchos tipos de identidades que hoy pueden existir y que antes no. Sin embargo, el costo de la existencia tampoco es el mismo. Tampoco es el mismo. A la hora de buscar trabajo, a la hora de, eh, digamos, adquirir respeto y credibilidad, supongamos en los medios de comunicación masiva, a la hora de ser tomado en serio o no, ¿sí? A la hora de tener una mayor o una menor aceptabilidad por parte de propios y ajenos. Eh, o sea, a lo mejor hoy la matriz cultural permite la existencia, pero con un costo altísimo, ¿no? De identidades incoherentes sería, ¿no? ¿Incoherentes con qué? Es como que habría una coherencia entre género y sexo, ¿sí? Si tenés pito te gustan las mujeres, básicamente es eso, ¿no? Deberías ser heterosexual, porque incluso hay una finalidad natural en el cuerpo del hombre, ¿no? Y en el cuerpo de la mujer, que sería complementaria, porque el pene va en la vagina para inseminar, ¿no? Entonces se pone de relieve pura y exclusivamente la cuestión reproductiva y no la cuestión placentera, no la cuestión del deseo. Muchas veces el deseo, digamos, también incluso se presupone, lo vamos a decir más adelante, ¿no? Pero lo adelanto ahora, se presupone y se deduce incluso con una pretendida coherencia lógica de que toda esa finalidad teleológica, ¿no? ¿Sí? Telos significa fin, o sea, el estudio de las causas conforme a los fines. Digo, no sé, el fin del semen es inseminar, el fin del espermatozoide es ovular y convertirse en un ser humano, el fin del embrión es convertirse en un ser humano, el fin de la semilla es convertirse en árbol, todo tiende hacia una finalidad, eso sería teleología, ¿no? Y vivimos una cultura sumamente teleológica y encima unidireccional, ¿no?
como que lo que le daría la finalidad a las cosas tiene que ver más con la cuestión instrumental, utilitaria, ¿no? Cuantitativa y demás. Pero digamos, y en función de eso se presupone, decía, ¿no? Que como yo, supongamos biológicamente o fisiológicamente, eh, soy de sexo masculino, tengo pene, mi pene se debería erectar con las mujeres, ¿no? Y no con los hombres. Y ahí esa erección daría cuenta de un deseo, como que el género, digamos, mejor dicho, cuerpo, sexo, género, deseo y finalidad estarían todos entramados en una sola dirección, ¿sí? Casi como que instintivamente a los fines reproductivos de mi especie, a mí me debería generar deseo sexual una hembra, ¿no? Un, un individuo hembra de la especie humana. Y en realidad el deseo humano trasciende con creces las finalidades reproductivas y los instintos de conservación, etcétera, ¿sí? Es mucho más complejo el humano que eso, ¿no? Entonces, dice Butler, ¿no? Esas que no son consecuencia, ¿sí? Las identidades, ¿no? Que no serían consecuencia, entre comillas, del sexo y que desarrollan prácticas de deseo incoherentes con el sexo y el género, ¿no? Por ejemplo, no sé, el sexo anal, el sexo oral, ¿no? Digamos, son prácticas que tienen su motor en principio, entiendo, ¿no? En el deseo y que no serían coherentes con la finalidad reproductiva del sexo, ¿no? Y la masculinización genérica de ese sexo para atraer masculinización o feminización para que cada uno heterosexualmente se atraiga al otro, ¿no? Bien. Me está saliendo una clase totalmente, digamos, con la misma matriz, pero totalmente distinta a lo que fue la clase en vivo. No sé si totalmente distinta, pero sí estoy diciendo un montón de cosas que no dijo, al menos no de la manera en la que lo dije, ¿no? Nada, también cuestiones más de licencia creativa que me permito tener a pesar de que tenga como guía estas cuestiones, ¿no? Eh, Bueno, nada, esas que no son consecuencia, ¿sí? Del sexo y que desarrollan prácticas de deseo incoherentes con el sexo y el género, esas identidades, según la matriz cultural, no pueden o no deberían existir, y de hecho se activan mecanismos para tratar de evitar que existan o que no existan de manera tan fácil, tan sencilla, ¿no? Y dice Butler, ¿no? Que el lenguaje que los explica sustancializa las identidades en términos metafísicos, ¿sí? Y ahí aparecen tres términos metafísicos muy claros, que son el yo, la idea de individuo y la idea de persona. Como si hubiera un yo, como si hubiera un individuo, como si hubiera una persona, eh, más allá de la materialidad que hace con la materialidad algo, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿quién es este yo que tiene un cuerpo? ¿No? O es que yo soy el cuerpo? Ahí hay una gran pregunta, ¿no? Entonces, el lenguaje sí, el lenguaje eh, que explica este tipo de cuestiones, tiene como tendencia una sustancialización, es decir, hacer, o sea, o hacer presuponer o hacer intuir, no sabemos si errónea o verdaderamente o correctamente, el lenguaje nos hace intuir que hay una sustancia yo, una sustancia individuo, una sustancia persona, entendiendo por sustancia, recuerdo, aquello que no depende de otra cosa para poder existir, ¿sí? Que posee un cuerpo. Ahora, ¿qué será esa cosa, no? ¿Qué carajo será esa cosa llamada yo, individuo o persona, que poseería un cuerpo? ¿No? Entonces, acá Butler apunta contra esta metafísica de la sustancia, ¿sí? Y lo que hace es, trata de elaborar una especie La metafísica siempre se lo asocia con una idea más como de trascendencia. Hay un yo que trasciende,
la materialidad del cuerpo, o un individuo que trasciende la materialidad del cuerpo, bla, 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 ¿no? Lo que hace al atacar la metafísica de la sustancia, Butler, es tratar de negar o de desarticular, más que de negar, desarticular la idea de trascendencia y empezar a hablar en términos de inmanencia también, ¿no? Por eso antes decía Butler, no hay una conciencia independiente del, del cuerpo, ¿no? A ver cómo lo decía. Esta era una de las últimas placas. Acá la conciencia no precede, es decir, no es independiente, no está antes al cuerpo ni es indiferente de él. Ahí hay una idea bien inmanente, bien, una idea de inmanencia, ¿sí? En ese sentido es más aristotélica, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué genera todo esto, ¿no? Una concepción del género que presupone una causalidad entre sexo, género y deseo. Lo que les decía antes, ¿no? Como que la idea incluso de cuerpo primero, después sexo, ¿no? Incluso sexualidad, género y deseo, está todo entramado, hay una causalidad en todo eso, ¿no? Como que una cosa se deriva de la otra, o sea, que yo tenga pene, de que yo tenga pene se debería derivar que mi deseo se inclinaría por las mujeres, ¿no? Porque el pene va en la vagina, etcétera, ¿no? Y que además me ponga ropa de hombre, género, ¿no? Ropa de hombre, hable como hombre, ponga voz gruesa, ¿no? Etcétera. Y trate de no desear demasiado, ¿sí? Perdonen si lo hago así, pero para que se entienda, ¿no? Eh, bueno, y acá ya hago como un pequeño spoiler, ¿no? Todo género es una parodia, en el fondo, ¿no? Una parodia, ¿por qué? Porque no hay una forma de hablar genéricamente masculina, una única manera de hablar masculina en términos genéricos. Por eso, a muchas personas, su grupo de padres le va a decir, no hables como puto. ¿O por qué hablas como puto? O, estás hablando como puto. No. Hay un mecanismo que intenta, una vez instaurada la norma, mantenerla. ¿Cuál es la norma? La norma de cómo hay que hablar, porque se supone que vos que tenés este género tenés que hablar de esta manera, tenés que caminar de esta manera, te tienen que gustar estos deportes, ¿sí? Te tiene que gustar una determinada forma bastante violenta y posesiva de tener relaciones sexuales, ¿no? Bien. Y por tanto pretende que el deseo únicamente refleja el género y que el género expresa el deseo. Sí, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Si soy genéricamente masculino, obviamente me gustan las vaginas, y si soy genéricamente femenino, me gustan los penes, ¿no? Y eso ya lo vemos que no es así, digamos, ¿no? Eh, y cuando no es así, culturalmente se activan los mecanismos necesarios para el mantenimiento de esa norma que fue instaurada, ¿no? Para que sea de esa manera. Entonces, el género, dice Butler, no es sustantivo, otra vez el concepto de sustancia, ¿no? El género no es sustantivo porque se produce por prácticas reguladoras de la coherencia de género. O sea, hay prácticas, ¿no? Si yo, si a mí me asignaron culturalmente el género hombre, si camino de determinada manera, me van a decir, che, camina como hombre. Ay, ¿cómo camina un hombre? Así, mirá. Ah, bueno, entonces no es tan evidente que género, digamos, sea sustantivo, eh, sea expresión de un deseo, ¿no? Y que ese deseo refleje el género, y que por lo tanto todos los hombres caminan de una determinada... En general es por imitación. Y es tan fuerte la imitación que cuando nos salimos de nuestros círculos digamos, mejor dicho, bueno, sí, primero la imitación es muy, muy fuerte, pero además es evidente cuando nos salimos de nuestros círculos que solemos frecuentar de determinados tipos de personas, es muy evidente, si hacemos
si nos abstraemos un poquito, es muy evidente las prácticas, incluso miméticas, paródicas, ¿sí? De repetición, de imitación, que configuran la manera de ser de las personas, lo podemos ver bien claramente. Digo, cuando, por ejemplo, observamos otras personas de otros países, o sea, cómo hablan, ¿no? O incluso, digamos, yo no soy una persona de la villa, pero voy a ir a la villa y van a ver que todo, voy a constatar que todos tienen una forma muy particular de hablar. Si voy a la provincia de Córdoba, acá en Argentina, voy a ver que todos aprendieron a hablar también con un tono muy particular, que es el tono cordobés, que habla de esta manera. ¿Sí? Eh, ya en eso vemos que hay mucha mimética, mucha paródica, ¿sí? O mucha parodia, que hace que seamos nosotros de una determinada manera y que eso no es algo natural. ¿Sí? Es algo cultural. E incluso les podría decir, casi que no podríamos distinguir si es natural o cultural. ¿Es una cultura naturalizada o es una naturaleza culturizada? No hay forma, como insistía, ¿no?, de separar una de otra y de distinguirlas claramente. Ya no hay forma. Ya no hay forma. O sea, pero lo que queremos decir es que no hay una sustancia, no hay una esencia idéntica a sí misma, que permanezca, que sea coherente. Todo es mutable en este tipo de cuestiones. ¿Sí? Entonces, ir por fuera de la metafísica, va a concluir Butler, de la metafísica de la sustancia, es decir, con Nietzsche, por ejemplo, en Genealogía de la Moral, que no hay un ser detrás del hacer, sino que el hacer es todo. El hacerlo es todo. O sea, no hay un yo que posee un cuerpo. Todo es cuerpo. No hay un ser o una conciencia detrás de un hacer. El hacer mismo ya es una conciencia, ¿no? En algún punto. Es una unidad continua, un continuum, ¿no? Bien, entonces ahora pasamos de lo que es la problemática de la identidad de sexo y metafísica de la sustancia a la utilidad y la vigencia, ¿no?, del concepto de género en la actualidad. Butler dice, me voy a ir apurando, porque nos queda todavía lo de la segunda clase, que igual es más cortito, ¿no? Butler dice que el género exista significa que se aceptan y retrabajan las normas culturales que gobiernan e interpretan el propio cuerpo. ¿Sí? O sea, ya hay una interpretación, y una interpretación que pretende gobernar al propio cuerpo, que se traduce en normas culturales, que se van trabajando y retrabajando, aceptando y modificando. El género implica todo eso, ¿no? Y en este sentido hay muchas mujeres que no se sienten representadas por las coordenadas, eh, ¿no?, interpretadas genéricamente de la categoría mujer o mujeres. Lo que comúnmente se entiende por mujer en sentido universal, en realidad, en el fondo, es un particular, ¿no? Si yo le dijera a ustedes, cierren los ojos e imaginen una silla universal. O sea, imaginen el universal de silla. Imagínenlo. Bien, asumo que ya lo hicieron. Seguramente van a concordar conmigo de que en realidad no se imaginaron el universal de silla. Se imaginaron una silla particular. Una silla muy concreta. Muy particular. No concreta porque digan, me acordé de esta silla que tengo acá al lado y me la imaginé. No, no. Esa imaginación de una silla pretendidamente universal es una silla particularmente imaginada, ¿sí? Y seguramente van a haber en el mundo infinitas sillas o millones de sillas que no van a ser idénticas a eso. Por lo tanto, no van a verse incluidas dentro de ese universal.
Porque de hecho, seguramente la mayoría de ustedes se imaginaron ese objeto para sentarse, para apoyar las nalgas de 4 patas, pero hay sillas de una pata. Seguramente la mayoría de ustedes se la va a imaginar con formas rectangulares, pero hay miles de formas de silla. ¿Sí? Entonces no hay un universal de silla. ¿Sí? Así como no hay un universal de mujer. Digo, imagínate la mujer universal. Ya, buenísimo. Seguramente fue o blanca, que es lo más probable. A lo mejor algunos se imaginan una mujer negra. Bueno, pero la mujer blanca no es la mujer negra. La mujer negra no es la mujer blanca. ¿Cómo? Pelo largo. ¿Qué? ¿No puede haber una mujer pelada? ¿No? ¿Qué se imagina uno, ¿no? Cuando se imagina el término mujer. De hecho, vayamos a algo. Cuando nos imaginamos lo humano. ¿Qué nos imaginamos? ¿El hombre vitruviano de Leonardo da Vinci? Nadie es como ese. Bueno, Cristiano Ronaldo puede ser, ¿no? Que ya está como muy esculpido ya por el gimnasio, ¿no? Y por las técnicas que modelan los cuerpos, ¿no? Conforme a un imaginario incluso, y a un estándar de belleza hegemónico, bla, 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 ¿no? Entonces, claro, cuando empezamos a conceptualizar el concepto mujeres, Butler se pregunta, ¿no? ¿Quiénes son incluidas en este concepto de mujeres y quiénes son excluidas? ¿No? Bueno, mujer, ¿no? Entonces uno se le imagina este, limpiando la casa, digamos, ¿no? Ah, bueno, ¿y qué? ¿Y la mujer que es CEO de una empresa? No, no está incluida. O imaginémoslo al revés. Nos imaginamos, le pedimos a las mujeres que salgan a triunfar, ¿no? ¿Pero qué? ¿No va a haber mujeres en las casas? No estoy diciendo que deba haberlo. Digo, también la otra pregunta, ¿no? Incluso, ya me atajo por las dudas, ¿no? Imaginemos el hombre ideal, el hombre masculino ideal, ¿no? Triunfando en los negocios. ¿Qué? ¿No puede estar en la casa cuidando a los nenes, educándolos? ¿No pueden estar los dos ahí? Bien, nada, cosas como para pensarlas, ¿no? Ahora, lo que sí dice Butler en todo esto es que, digamos, obviamente, como el concepto mujer o la categoría mujer o mujeres remite a una idea de género que ya estamos problematizando muchísimo y que habría que en algún punto explotar, atomizar, destruir, aniquilar, y habría que deshacerse. Lo que sí hay que hacer, y creo que está en la placa siguiente, ahora lo voy a ver. Lo que sí habría que hacer, o lo que le parece interesante a Butler, es seguir utilizando el concepto mujer o mujeres en términos ya no epistemológicos, sino estratégicamente políticos. Porque todavía tiene eh, una potencia operatoria el concepto mujer o mujeres en las luchas políticas, ¿no? Y en los movimientos políticos. Dice Butler, pretender universalidad invisibiliza diferencias en el interior de la categoría. Bueno, lo que ya dijimos pensando en la silla ideal, la mujer ideal, el hombre ideal, ¿no? Que siempre estos ideales son lo universal, ¿no? Bueno, quedan un montón de individuos o de particulares, ya que hablamos contraposición universal-particular, quedan un montón de particulares fuera de los universales, ¿no? El género, acá insiste Butler, ya no debe ser a la cultura lo que el sexo a la naturaleza, ¿no? Entonces, en Occidente, en esto va a concluir Butler que en Occidente el sexo siempre fue género. O al revés también, ¿no? El género siempre fue sexo, ¿sí? En el sentido de que uno expresa al otro y el otro genera al que sigue, o se pretende eso, de manera eh, aparentemente lógica, objetiva, neutral, ¿no? Etcétera. Sin embargo, el género es, como adelantaba antes, es paródico. No describe, el género no describe y no expresa nada del sexo, la sexualidad, la biología del cuerpo del otro, sino que le prescribe algo al cuerpo. Le prescribe algo al cuerpo. Las construcciones
narrativas genéricas constituyen los sexos y no a la inversa. Es decir, no es que a través, digamos, del lenguaje describimos objetiva y neutralmente un sexo, sino que las formas narrativas o las construcciones narrativas que elaboramos para hablar del sexo constituyen el sexo de una determinada manera. Voy a esto. No es casualidad que por ejemplo, en los manuales de primaria, de biología humana, aparezcan el pene y la vagina descriptos supuestamente de forma neutral como órgano reproductor masculino y femenino. En todo caso, esa funcionalidad reproductiva, ¿sí?, sería uno de los tantos criterios de intelección, pero no el único que muchas veces o tradicionalmente se, se constituye, se cristaliza, ¿sí? ¿Por qué no podría llamarse, digo, decir únicamente órgano reproductor masculino y femenino es tan arbitrario como si dijéramos, que eso nos va a parecer más evidente, como si dijéramos o habláramos del pene y la vagina como únicamente, eh, digamos, órganos sexuales del placer? O sea, muchos se escandalizarían y, ay, no, bueno, pero no estás viendo la función reproductiva. Bien, pero cuando pones órganos reproductivos, sexuales reproductivos, no estás viendo, por ejemplo, la función placer y un montón de otras cosas más también, ¿no? Ahora, lo que hay que pensar, lo que hay que tener en cuenta es que no hay identidad de género por debajo de las expresiones performativas de género. O sea, el género, en todo caso, no revela una identidad y entendiendo identidad como si fuese una substancia, ¿sí? Algo que subyace dentro nuestro y que el género sería expresión de eso, de una esencia mía que descubrí. En el fondo no hay esencia. Acá sí vamos a ser sartreanos, digamos, ¿no? No hay esencia. En todo caso, no hay esencia previo a la existencia. No hay esencia que descubrir. La esencia se va construyendo. Por eso dice Sartre, la existencia precede, está antes de la esencia. La esencia es lo que, la esencia en términos existenciales, no es algo atemporal en mí, sino es que en todo caso, es el resultado eh, de lo que soy ahora, y lo que soy ahora es producto de mi pasado, de mis decisiones, de decisiones de otros sobre mí, etc. ¿No? Y por lo tanto no hay una esencia fija, idéntica, inmutable, duradera, coherente. La esencia es, en todo caso, incoherente, es mutable, es cambiable, intercambiable, etc., ¿no? Entonces, no hay identidad de género, va a decir Butler, por debajo, es decir, porque eso implicaría que hay algo por debajo de las expresiones performativas, es decir, que le dan forma, ¿sí? Eh, las expresiones performativas de género quiere decir hay expresiones genéricas o expresiones de género que tienen carácter performativo y esa performatividad le da forma, o sea, es darle forma al cuerpo, ¿sí? Y en ese sentido, lo que hay es un disciplinamiento del deseo. Disciplinamiento del deseo. Padres heterosexuales que cuando su nene, incluso asexualmente, le da un pico en la boca, le da un besito en la boca, un piquito, ¿sí? El nene, a una nena, se lo festejan. Ahora, cuando se le da a un nene, no, eso no se hace. Hay disciplinamiento del deseo, ¿sí? No me animaría a decir que hay deseo sexual ahí, pero sí hay deseo, obviamente, deseo de algún tipo que le hizo darle un piquito. Pero bueno, además el adulto heterosexual eh, justamente sexualiza eso que no viene del deseo sexual, ¿no? O al menos no evidentemente. Entonces, el sexo binario es el principio occidental, va a decir Butler, último,
de entendimiento, de inteligibilidad, y que por eso hay que deconstruirlo. Y que ahora, por lo tanto, deberíamos darle lugar, ¿sí?, a la era del post-feminismo incluso, ¿sí? Porque el feminismo, en algún sentido para Butler, el feminismo a secas, más allá de sus diferentes configuraciones que tenemos del feminismo de la ilustración, el feminismo de la diferencia, ¿no?, el ecofeminismo, etc. Hay feminismos, ¿no? Pero incluso los feminismos todavía están entramados, aunque quisieran discursivamente desentramarse, todavía están entramados dentro de la lógica normativa heterosexual patriarcal. En el fondo es eso, ¿sí? Entonces ella dice, hay que explotar todo esto y vamos hacia el posfeminismo, en algún punto. Igual habría que preguntarse si no le estamos pidiendo demasiado al post, y todavía no tenemos claro la cuestión de feminismo, ¿no? Como la poshumanidad. Todavía no tenemos claro qué carajo es la humanidad, pero ya le estamos pidiendo algo al prefijo post, como para que haga algo. En realidad dice tan poco como todo lo que pretende abarcar, ¿no? Bien, vamos a utilizar el tiempo que nos queda para avanzar con cuestiones de la clase 2, que es un poquito más cortita, a propósito, para ir bien al hueso de lo que yo quería decir en esta clase, ¿no? Esta clase tenía que ver más con la cuestión de la producción de la matriz heterosexual. Vamos a estar hablando acerca de Freud y la melancolía de género, que está dentro de esa producción de la matriz heterosexual. O sea, Freud, de alguna manera, colabora con la producción de la matriz heterosexual. Y vamos a hablar un poquito acerca también sobre la complejidad que tiene el género, que ya la estamos viendo, ¿no? Hablar de eso, ¿no? Y los límites justamente de la identificación que ya podemos comenzar a intuir a partir de todo lo que ya dijimos en la primera clase, o del contenido que correspondería a la primera clase, ¿no? Y algo chiquito al final sobre los actos corporales subversivos, que va a estar fuertemente anclado en la idea de el género como parodia, ¿sí? Incluso el género que aparentemente es natural, también es una parodia, ¿sí? Eh, Creo que más o menos todos entendemos a qué nos referimos cuando hablamos de parodia, ¿sí? De algo que supuestamente es exagerado, no natural, pero en el fondo todo es exagerado y todo es no natural, desde la forma de caminar, hablar, etc. Si en todo caso sería naturalizado, pero no es lo mismo natural que naturalizado, ¿no? Bien, entonces, producción de la matriz heterosexual. Dice Butler que el género es una construcción, eso es lo que ya venimos diciendo, ¿no? Una construcción cultural, pero agrega la cuestión de lo complejo, ¿sí? No es así, bueno, el género es una construcción cultural. Sí, bueno, pero ¿cómo se da? Bueno, entran un montón de variables y elementos dentro de esa construcción, ¿no? Y por eso esa construcción es una construcción compleja, muy difícil de ver, ¿no? Que incluso no sé si este curso está teniendo ni va a tener la potencia de explicar a fondo esa complejidad, sino más bien es como que lo que yo estoy haciendo con este curso es, por eso también les recomiendo que vayan a leer, a meterse en los textos, que este curso sea como la puerta que se abre, digamos, ¿no? Como para corremos un poquito el telón y después hay que entrar al teatro y a empezar a actuar, ¿no? Pero el curso apunta un poco a eso. El curso es más modesto que, que las pretensiones, ¿no? Que las grandes pretensiones que tiene la teoría butleriana, ¿no? Digo, lo dije ya varias veces, esto de las grandes pretensiones, ¿no? Porque salió un poquito al final de la clase del sábado esta valoración, ¿no? Que quizás Butler es en algún punto excesivamente pretenciosa para lo que quiere, ¿no? Y lo que quiere hacer con su proyecto teórico, que también es un proyecto político, ¿no? Pero bueno, todavía es una pensadora en actividad, que le quedan seguramente muchos años por delante, y su obra estaría como medio camino todavía, ¿no? Por tanto, hay que esperar al diario del lunes para ver qué pasa con Butler, ¿no? Entonces decía, ¿no? El género es una construcción cultural compleja, con finalidades obviamente conservadoras, que son finalidades heterosexuales, ¿no? Y por lo tanto,
dado que la heterosexualidad se universaliza, hay muchas exclusiones al respecto, ¿no? Butler, ya había dicho yo, ya había adelantado que toma ideas de Lacan, es muy lacaniana en esto. Después tengo entendido que en otras partes de su obra, que no tiene tanto que ver con la cuestión del género, el cuerpo y demás, ya no es tan lacaniana, ¿no? Como que se mete con Lacan a fondo exclusivamente para esto, ¿no? Eh, para Butler, entonces, Lacan, o mejor dicho, según Lacan, parece que la división interna, ¿sí?, del sujeto que determina la inteligibilidad de la dualidad de los sexos siempre es el efecto de la ley. ¿Sí? Entonces dice, o sea, Butler explica que para Lacan sucede esto, ¿no? Que en el fondo esta inteligibilidad de la dualidad, que es la inteligibilidad de la dualidad tiene que ver con, bueno, nada, con lo que se llama el binarismo sexual, o el binarismo de género, y el dimorfismo sexual, ¿sí? O sea, hay dos sexos, hembra y macho, varón y mujer, y de estos dos sexos se derivan exclusivamente dos géneros, género masculino y género femenino, ¿no? Entonces, ahí hay una división, obviamente, ¿sí? Interna del sujeto, es decir, que, digamos, podríamos tener diversidad de inclinaciones, deseos, géneros, identidades, pero se divide en dos y además me identifico con una y deseo la otra, ¿sí? Eh, yo lo entiendo de esa manera, digo esto que yo lo entiendo de esa manera porque yo no soy psicólogo, no soy, obviamente, menos un psicólogo lacaniano, lo mío es más el palo de la filosofía, y me estoy metiendo con Lacan exclusivamente a partir de Butler, ¿no? Con todo el riesgo que eso conlleva. Por eso tampoco quiero abrevar demasiado en esto, pero sí es necesario, porque como es tan importante en la obra de Butler, es importante sacar algunas ideas, ¿no?, respecto a estas cuestiones. Eh, entonces, insisto con esta idea, ¿no? Para Butler, según Lacan, parece que la división interna del sujeto que determina la inteligibilidad de la dualidad de los sexos, ¿sí?, que hace que los sexos se vuelvan comprensibles en tanto duales, siempre es el efecto de la ley, y no al revés. No es que nosotros extraemos una ley, ¿sí?, como si fuésemos científicos de la física experimental, que observan la realidad aparentemente de modo neutral, objetivo, sin interferir sobre ella, y de ahí extraen leyes, ¿sí? La gravedad, por ejemplo, ¿no? Eh, Leyes de la termodinámica, ¿no? La energía no se pierde, sino que se transforma, por ejemplo. La primera ley de la termodinámica, ¿no? Sino que es al revés. Se crea una ley cultural, que entiendo que en Lacan tiene que ver más con una ley que es de índole patriarcal, del padre, que además también es simbólica, ¿sí? Y desde eso simbólico uno se relaciona con la realidad. Entonces, hay una ley que genera una división interna en el sujeto, y no es que haya una división interna en el sujeto y de ahí inferimos una ley, ¿sí? Bien, por ahí va la cuestión, ¿no? Entonces, la ley no es un requisito preexistente, o mejor dicho, la división interna, ¿sí?, no es un requisito preexistente sobre el cual opera la ley, ¿sí? No es que la ley viene a explicar, la ley viene a generar efectos, ¿sí?, en esta división interna del sujeto, en la que o sea, para poder determinar el criterio de entendimiento de esa dualidad de los sexos, ¿no? La fuerza, entonces, ¿sí?, de lo simbólico
como término o como concepto de inteligibilidad cultural hegemónica, genera diversos dramas, ¿sí? De identificaciones fallidas. Es un poco lo que, aunque ya está por fuera, aclaraba César el sábado, yo o sea, tenía entendido eso también, pero sigue teniendo fuerza el concepto, por ejemplo, de disforia de género, es decir, la persona que es biológicamente masculina y no se identifica incluso con su género, ¿sí? Además de con su sexo, ¿no? Disforia, la cuestión de la disforia es una no identificación con lo que supuestamente se es. Eso sería una especie de drama de identificación fallida, ¿sí? No me identifico con lo que soy. Soy, vamos a decirlo así chabacanamente, ¿no? Soy hombre y me identifico como mujer. Aparentemente habría una identificación fallida. Ahora, la cuestión es que lo simbólico vendría, y la ley paterna vendría a decirnos que debe haber una coherencia, otra vez, entre cuerpo, sexo, género, deseo. Debería haber coherencia. Ahora, cuando no la hay, se generan estos diversos dramas de identificaciones fallidas, personas que sufren mucho por cómo viven su sexualidad. Pero no es que sufren y el verlos sufrir nos hace decir, ah, vieron que no es natural, porque si no, no sufriría. No, al revés, sufre, ¿sí? La persona cuando esa identificación falla, porque habría como una especie de disforia, ¿sí? En realidad todos somos en algún punto un poco disfóricos, en el sentido de que nunca la percepción de nosotros mismos nunca coincide con el imaginario de lo que, incluso de lo que quisiéramos ser. ¿Sí? Entonces todos tenemos algún tipo de disforia, en algún grado, ¿sí? Pero no es que la persona sufre esa identificación fallida y hay un drama con eso, justamente porque como no es algo natural, la persona sufre por lo que se hace a sí misma sin saber, bla, 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 sino que la cuestión es al revés. Eh, la cultura establece una norma, la instaura, y a través de sus mecanismos de mantenimiento, se constituye como coercitivo. Entonces, claro, cuando hay una falla en esa identificación, se activan esos mecanismos que son coercitivos, pueden ser simbólicos como pueden ser materiales directamente, ¿sí? Simbólico es decir, bueno, te dicen maricón, puto, etcétera, ¿sí? Ahí puede ser material incluso hasta que te golpeen en la calle por puto, digamos, ¿no? Este, o que hasta hace poco, por lo menos en Argentina, no dejaran que las personas homosexuales se casen entre sí, etcétera, ¿no? Eso cobra. Eso es simbólico y físico al mismo tiempo, ¿no? En algún punto. Porque eso tiene implicancias en la materialidad de la vida de las personas, ¿no? Este, etcétera. Entonces, ahí hay una cuestión, la persona sufre porque lo que está sufriendo en realidad es toda la coerción, todo el punitivismo simbólico o material, ¿sí? Propio de la cultura o de la matriz cultural de la que hablamos, que intenta evitar que existan determinados géneros identificados como incoherentes o discontinuos. Por ahí viene la mano, ¿sí? Entonces, Freud, acá aparece Freud, ¿sí? Y la cuestión de la melancolía del género, ¿sí? La melancolía, básicamente, la melancolía tiene que ver con un estado psíquico, disculpen la poca rigurosidad de los psicólogos del grupo, ¿sí? Pero básicamente la melancolía tendría que ver con esto, una especie de sufrimiento interior del sujeto, que está atravesando una especie de duelo primordial, ¿no? Ese duelo primordial tiene que ver con la resolución del complejo de Edipo, en la cual, para resolverlo, o tiene que renunciar a la identificación con el sujeto, ¿no? Tiene que renunciar o a la identificación con el padre o a la identificación con la madre. Eso genera un duelo, y ahí está la melancolía, digamos, ¿no? Entonces, si no están así, después me corrigen, aquel que vea esto y tenga formación psicoanalítica, digamos, ¿no? Eh, para Freud, dice, esto es en boca de Butler, para Freud existe en el ser humano una
bisexualidad innata que viene a resolverse por la resolución del complejo de Edipo. Entonces, ya toma un patrón antropológico Freud y dice, el ser humano es, de modo innato, es bisexual. Por eso tiene que aparecer después el complejo de Edipo, para que, digamos, vivir la cuestión de la castración y resolverse por uno de los dos objetos de deseo, que normalmente Freud interpreta que normalmente y comúnmente la elección o la definición del objeto de deseo digamos, tiene que ver con las mujeres, ¿sí? O mejor dicho, con la heterosexualidad, más que con las mujeres. Pues, vieron, estoy en una matriz patriarcal, ¿no? Asumí heterosexualidad con deseo por las mujeres, porque bueno, estoy metido en mi sujeto masculino, incluso patriarcal también, ¿no? Vamos a hablar de heterosexualidad. Entonces, eh, todo se decanta en la resolución del complejo de Edipo, en la mayoría de los casos se decanta por la heterosexualidad, ¿no? Eh, Ahora, en relación a esto, Freud reelabora un mito cultural, ¿sí? Me voy a corregir ahora. Ahí está. Freud reelabora, decíamos, ¿no? Un mito cultural y lo formula casi como ley natural que llega hasta nuestros días. ¿En qué sentido? En que acá hay algo inverso a lo que decíamos antes de la ley en Lacan, ¿sí? Como en el fondo lo que está haciendo Freud, eh, que en realidad lo que estamos hablando nosotros es, a ver, quiero buscar acá, tiene que ver con la producción de la matriz heterosexual, ¿sí? Entonces, Freud lo que está haciendo al recuperar el complejo de Edipo es colaborar con la producción de la matriz heterosexual, tomando o retomando un mito de la cultura, que es el mito de Edipo Rey, ¿sí? Y elevándolo a la categoría de ley natural, esto lo digo yo, de ley natural en el sentido de que naturaliza algo más bien cultural, y en el sentido, por esa naturalización lo reifica, ¿sí? Lo consolida, lo constituye, lo cristaliza, lo instaura y lo mantiene, ¿sí? Y eso llega hasta nuestros tiempos, como diciendo, no, bueno, es obvio que el, eh, el niño no puede enamorarse de la madre y la niña no puede enamorarse del padre. Es obvio. No. ¿Cómo va a ser el incesto, ¿no? Qué aberración, qué monstruosidad el incesto. Y no sé si es tan obvio eso, que sea monstruoso. ¿Qué sé yo? ¿No? Es polémico lo que estoy diciendo igual, ¿eh? Y eso polémico, esa aclaración es polémico, también es resultado de una naturalización. Eh, Obviamente no estamos preparados para explotarlo todo de una sola vez y empezar incluso a hacer prácticas incestuosas sin ningún conflicto. O sea, van a seguir habiendo, va a seguir existiendo la melancolía del género, porque esto es algo gradual, es algo muy gradual, ¿no? Entonces, acá es donde aparecen heterosexualidades melancólicas, sufridas, incómodas, ¿sí? Por el propio mandato de imposición social y cultural. No quiero decir que todos los heterosexuales sean evidentemente melancólicos, ¿sí? Aunque entiendo que alguna melancolía hay en todo heterosexual. Pero no estoy diciendo eso, ¿sí? O que toda heterosexualidad es sufrida, ¿no? Es incómoda. Es sufrida y es incómoda dentro, o sea, para quienes no entran dentro de ese universal heterosexual, porque los hay, ¿sí?
Y obviamente esa heterosexualidad es vista como un mandato que se impone socialmente y culturalmente, ¿no? Y obviamente que va a haber sufrimiento para muchísimas personas en torno a esto. Tercer punto de la clase de hoy, ya como para ir tratando de cerrar un poquito, ¿sí? Eh, la complejidad del género y los límites de la identificación. Mucho ruido de calle. Esperen, estaba chequeando. Estoy grabando acá, pero estoy esperando que venga alguien. Un amigo que viene a visitarme. Bien. Esto, ¿no? Tema de la complejidad. Vamos a hablar ahora sí, ya lo habíamos enunciado antes, lo habíamos preintuido, y yo, bueno, un poquito de la complejidad del género y los límites que tienen la identificación con algunos géneros, ¿no? En opinión de Butler, el significado que mantiene la ley, ¿sí? En cualquier contexto histórico concreto no es unívoco ni tan eficaz, ¿sí? Como pretendería sostener Lacan, ¿no? Acá hay un C que no va. Acá. Bien. Bueno, Lacan es como que atribuye una especie de determinismo fatalista, en algún sentido, aparentemente, por lo que puedo inferir de lo que la crítica que hace Butler, eh, donde digo, le atribuye un determinismo fatalista a a la ley del padre, que constituye lo simbólico como criterio de interpretación cultural de los dos géneros, o de los dos sexos, mejor dicho, ¿no? De la dualidad sexual. Y que también sabemos que no es que la biología sexual del ser humano no es clara y distintamente, diríamos con Descartes, ¿no? Dual. Porque y se esconden esas estadísticas, hay muchos intersexuales que anteriormente eran llamados como hermafroditas, ¿no? Personas que incluso nacen con los dos órganos, incluso algunos que tienen, por ejemplo, un pene, entre comillas, demasiado pequeño que parece un clítoris, o un clítoris demasiado grande, entre comillas demasiado grande, que parece un pene, y que incluso es capaz de penetrar a otras mujeres, y que hay personas que han desarrollado sexualidades, que han explorado su sexualidad de manera muy satisfactoria, eh, con sus clítoris penetrando vaginas, ¿no? Incluso la persona que es penetrada por el clítoris también ha tenido experiencias muy satisfactorias. Pero bueno, acá hay una cuestión, ¿no? La cuestión de ese determinismo, ¿no? Del que estaba hablando, donde no hay una dualidad del sexo. Y vuelvo a repetirlo, ¿no? Lo que Butler dice es que el significado que mantiene la ley en cualquier contexto histórico concreto no es unívoco ni tan eficaz como pretendería sostener Lacan, ¿sí? Eh, entonces, el espacio psíquico interior donde se alojan las identificaciones, ¿sí? Deben ser interpretadas como, en consecuencia, ¿no? Como lugar fantaseado. Es decir, no se resuelve de modo igual las identificaciones por eso simbólico de la ley paterna en Lacan. No se resuelven siempre las identificaciones de la misma manera.
y en todos los contextos históricos concretos, sino que eso va cambiando, eso va variando, no se da de una única manera que sería universal, sino que se da de modo muy, muy variado, muy particular, no de manera universal. Eh, pero bueno, habría una especie de espacio psíquico interior donde se alojan esas identificaciones. Lo que uno diría en los conceptos que veníamos diciendo antes, ¿no? El yo, la persona, el sujeto, la conciencia, ¿no? Un lugar psíquico interior, metafísico incluso, ¿no? Ahora, esos lugares, dice Butler, deben ser interpretados como lugar fantaseado. Todo en el fondo está fantaseado, ¿no? En el sentido de que eso, que nos inventamos palabras, conceptos, hay un grado de arbitrariedad tan grande, que por otro lado también permiten y potencian determinadas formas de vida que a muchos nos hacen muy bien, o no tanto a veces, ¿no? Pero que no son la única forma, ¿no? Y ahí aparece, entiendo también la cuestión de lo fantaseado. Hay otro concepto que es como muy complejo como para abordarlo acá, pero que está relacionado, entiendo, que es la cuestión de la mascarada también, ¿no? Una especie de, de simulación, ¿no? Bueno, toda una cuestión con eso. Pero no nos vamos a meter con esa cuestión, pues es demasiado puntillosa para las pretensiones del curso, ¿no? Ahora, se pregunta Butler, ¿dónde está ese espacio interior? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Está más allá del cuerpo? ¿O será un espacio incorporado? Incorporado es estar dentro del cuerpo, ¿no? Ese espacio interior dará lugar a la experiencia del cuerpo como experiencia vivida. Y esto es importante porque, no sé si lo dije el sábado pasado o lo dije en la clase anterior, en lo que sería lo que hubiera sido la clase uno. Pero esta cuestión de que, creo que lo dije en la clase uno, no, no hay, efectivamente no tenemos acceso. Supongamos que, o sea, vamos a decir, hay cuerpo, ¿sí? Hay cuerpo. Pero no tenemos acceso al cuerpo. Lo que tenemos es acceso a la experiencia del cuerpo, ¿sí? Como una experiencia que vivimos de una determinada manera. No accedemos objetivamente al cuerpo, en sentido absoluto y rigurosísimo. No accedemos al cuerpo, accedemos a la experiencia del cuerpo, vivida de una determinada manera, ¿sí? Entonces, en el fondo, ese espacio interior para Butler, entiendo yo, ese espacio interior no es otra cosa que la... eh, se me fue la palabra que quería usar. Em, sí, vamos a decirlo así, sería el tomar nota, ¿sí? Ese espacio interior sería una especie de espacio fantaseado, pero del cual registramos, ¿sí? Que está relacionado con la propia experiencialidad. O sea, ese espacio interior es la experiencia del cuerpo, vamos a decirlo así. El espacio interior en realidad es la experiencia del cuerpo, es la experiencia que vivimos de nuestro cuerpo. Y por lo tanto es un espacio incorporado. Acá está el sentido de todo esto, ¿sí? Vuelvo a lo que decíamos en la clase anterior, o mejor dicho, en la presentación de la clase anterior, pero en este mismo video. No hay conciencia fuera del cuerpo. La conciencia no precede al cuerpo. Es el cuerpo, en todo caso, ¿sí? Hay inmanencia. El cuerpo, ¿sí? Siempre considerado como un sujeto cultural, limita, como un sujeto, no, como un signo cultural, perdón. El cuerpo, siempre considerado como un signo cultural, o sea, el cuerpo siempre significa algo. El cuerpo no es nada. No es que veo un cuerpo y el cuerpo no me dice nada, no interpreto nada, no simboliza nada, no significa nada. Está culturalmente está atravesado por la significación cultural. Y es imposible que así no sea. Entonces,
el cuerpo, insisto, siempre considerado como un signo cultural, limita los imaginarios que origina, pero nunca se desprende de una construcción imaginaria. Esto es clave, digamos, ¿no? O sea, hay o sea, por ejemplo, la matriz heterosexual es una configuración muy particular, ¿sí? de, una configuración muy particular de los imaginarios que se derivan de entender simbólicamente desde el interior de una cultura el cuerpo como signo, ¿sí? Y existen límites impuestos por la heterosexualización naturalizada de los cuerpos. Obviamente la matriz heterosexual que pretende que algunas identidades no existan, las que llamamos, o las que la heterosexualidad va a llamar como incoherentes o discontinuas. Y los datos, entre comillas, ¿no? Los datos físicos se utilizan como causas y los deseos como efectos. Esta frase hay que entenderla, interpretarla en función de lo que veníamos diciendo hasta ahora. Es que se presupone que hay una lógica causal entre cuerpo, sexo, sexualidad, género y deseo. ¿Sí? Entonces, eso, que haya el dato físico, objetivo, de que tengo pene, ¿sí? Este, debería dar como resultado que yo desee mujeres. En el fondo es eso, ¿no? Mi deseo sería un efecto de ese dato físico, o ese dato físico es una causa, ¿sí? de mis deseos, en tanto que efectos, ¿no? Y con esto vamos a cerrar la clase de hoy. Actos corporales subversivos. El género es en sí mismo un acto, o sea, estamos todo el tiempo, dice Butler, actuando un género, ¿sí? Que a fuerza de repetición de la actuación de ese género, se naturaliza y pasa por natural, ¿no? La acción de género exige una actualización reiterada, ¿sí? Las prácticas iterativas, dice así Butler, ¿sí? Prácticas iterativas, la iteración, sería la reiteración o la repetición que actualiza constantemente ese género que en todo caso yo asumo que soy, ¿sí? Y toda acción, ¿sí? Estilizadora, porque todo género tiene que ver con una cuestión estética, ¿sí? Es pública, aunque haya cuerpos individuales que realizan esa estética. Es pública porque siempre el yo requiere de un otro para decir yo. No hay un yo sin un otro. No hay un género si el género no es reconocido públicamente o socialmente. Yo salgo al mundo como un género y eso es lo que termina de constituir mi asunción genérica o mi identificación genérica, ¿sí? Entonces, los atributos de género no son expresivos, sino performativos, ya lo dijimos antes también, ¿no? Estamos como recapitulando también. Y si son performativos, no hay identidad preexistente. O sea, no es que yo tengo una identidad y el género la expresa, porque encima la descubrí, porque quizás estaba confundido, etc., ¿no? Esta idea de conocerme, ¿qué es conocerme mismo? En el fondo uno podría decir también, bueno, conocerse a uno mismo no sería otra cosa que conocer lo que hicieron de vos, en todo caso, o lo que hicieron de uno. Pero no quiere decir que yo tenga que conocer lo que hicieron de mí, que sería el equivalente a conocerme a mí mismo, para seguir sosteniendo eso. No, no necesariamente. Si lo deseo, sí. Si no, no. Ahí está la cuestión, ¿sí? Pero eso que yo soy, que es el resultado de lo que hicieron de mí, es un efecto de un devenir histórico. No es algo que ya vino ni innatamente, ni
genéticamente. ¿Sí? Una cosa es haber nacido, y ya llevamos 9 meses de existencia, e incluso, digamos, ni siquiera viene de antes. Me animaría a decir que ni siquiera vienen los genes, porque la naturaleza no es destino, ¿no? Como diría Beauvoir. La naturaleza no es destino. La naturaleza en todo caso es un punto de partida, pero yo tengo que hacer algo con eso, o no queda otra que vaya a hacer algo con eso. ¿Sí? Sea eso divergente o sea normativo, normalizado, ¿no? Y por lo tanto, Butler, en torno a estas cosas, aboga, promueve, eh, conmina, insiste, por una multiplicación de géneros paródicos, de la conciencia de que la matriz heterosexual genera dos géneros, ¿sí? Que también son paródicos. No hay ningún género que exprese una naturaleza. Y por lo tanto todo es paródico, todo es actuación que se actualiza por medio de la repetición. Es un acto el género, un determinado acto, ¿sí? Y habría que poder multiplicarlos. Después, yo ya lo dije también, ¿no? Y lo sigo teniendo acá, me lo dejé marcado a propósito, ¿no? Después habrá que lidiar con otra cuestión, que es lo que dice Femenías, y lo leo y con esto ya cierro, que es que de la mera proliferación, ¿sí? Sin más, de sexos, géneros, que es a lo que apunta Butler, ¿no? No se sigue necesariamente que la dominación y las jerarquías se acaben. Por el contrario, pueden adquirir nuevas y complejas formas. De hecho, ningún ejemplo antropológico de plurimorfismo sexual en alguna cultura, qué sé yo, ha acabado ni con las jerarquías ni con las opresiones. En todo caso, dice, se complejizan esas jerarquías y opresiones en tramas sutiles que podemos conjeturar se potenciarán en el entrecruzamiento de reproducciones alternativas, clonaciones, cibernética, etnias, razas, opciones sexuales, trasplantes, vidas no terrestres, etc. ¿Sí? Y sí, ya incluso medio futurista la cuestión, ¿no? Pero bueno, hasta aquí llegamos hoy. Les doy muchísimas gracias por escucharme, por bancarme, por estar, digamos, acá. Y bueno, les dejo este video para que lo puedan ver y bueno, disculpen que se los esté subiendo hoy jueves 5. Tuve muchas complicaciones para poder sentarme a grabar el miércoles, ayer, que, que esperaba, ¿sí? Así que bueno, nada, les mando un abrazo grande, que estén muy bien y nos vemos este sábado para seguir con la clase número 3. Hasta luego.